Mi hija me desconvidó de su boda. «Eres demasiado pobre», me dijo. Me senté en una banca fría con mi único sándwich. Cuando vi a un hombre sin hogar hurgando en la basura con su perro, les di mi cena. 2 horas después, 15 BMW negras bloquearon la entrada de la boda. El hombre bajó del coche y dijo algo que hizo que la novia se quedara helada. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Ana Cecilia y tengo 65 años. Nunca pensé que mi propia hija me rompería el corazón de la manera más cruel posible, pero ese martes de diciembre cambió todo lo que creía saber sobre el amor de una madre. Estaba parada frente al espejo de la boutique Elegancia, en el centro comercial Las Américas, ajustándome el vestido azul marino que había comprado con mis últimos $80 ahorrados. Era simple, pero digno. Me había tomado 3 meses juntar ese dinero, comiendo menos, caminando en lugar de tomar el autobús, comprando solo lo esencial. Todo por el día más importante de mi hija Marifer, su boda. El vestido me quedaba bien para mis 65 años. No era de una tela cara como los que rodeaban la tienda, pero estaba limpio, planchado y me hacía sentir presentable. Eso era todo lo que quería. No avergonzar a mi hija en su día especial. Marifer estaba al otro lado del probador, riéndose con sus amigas mientras se probaba el vestido de dama de honor de color rosa pálido. Su risa había cambiado a lo largo de los años. Cuando era niña, después de que murió su padre Roberto en ese accidente hace 28 años, su risa era genuina, llena de inocencia. Ahora, a los 38 años, había algo calculado en ella, algo que me ponía nerviosa sin saber por qué. «Mami, ven acá», me gritó desde su probador. «Necesito hablar contigo». Me acerqué con una sonrisa, esperando que me pidiera mi opinión sobre su vestido o que me contara algún detalle de último minuto sobre la ceremonia. Había estado esperando este momento durante meses. Mi única hija se casaba con Eduardo Santillán, un hombre de buena familia, con dinero. Después de años de lucha como madre soltera, finalmente vería a Marifer establecerse, ser feliz. Cuando llegué a su probador, ella estaba sentada en la pequeña silla acolchada, sus amigas Carmen y Leticia a ambos lados. Las 3 me miraron con una expresión que no supe interpretar al principio. No era cariño, no era emoción por la boda, era algo frío. «Siéntate, mami», me dijo Marifer, señalando el pequeño banquillo frente a ella. Su voz tenía un tono que no reconocía, como si estuviera a punto de regañar a una empleada problemática. Me senté, sintiendo de repente el aire acondicionado de la tienda más frío de lo normal. «¿Pasa algo malo, mi amor? ¿Hay algún problema con la boda?» Marifer intercambió miradas con sus amigas antes de hablar. «Mami, he estado pensando sobre la boda. Dime, ¿en qué te puedo ayudar?» Le sonreí, lista para resolver cualquier problema de último minuto. Siempre había sido así entre nosotras. Ella tenía un problema. Yo lo solucionaba. La familia de Eduardo es muy selecta, muy elegante. Hizo una pausa, jugueteando con el anillo de compromiso que brillaba en su dedo, un anillo que costaba más que todo lo que yo poseía. Y he estado pensando que tal vez sería mejor si tú no vinieras a la ceremonia. Por un momento, las palabras no llegaron a mi cerebro. Era como si hubiera escuchado un idioma extranjero. «¿Perdón? No quiero que vengas a mi boda». Lo dijo tan directamente, tan fríamente, que sentí como si me hubiera abofeteado. «Marifer, no entiendo. Soy tu madre. Por supuesto que voy a estar en tu boda». Carmen se rió suavemente, cubriéndose la boca con la mano como si hubiera escuchado algo gracioso. Leticia la miró con complicidad. Mi hija no las calló. «Mami, eres demasiado pobre». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Tu ropa, tu forma de hablar, el hecho de que vives en ese apartamento horrible en San Rafael. La familia de Eduardo va a pensar que vengo de una familia de clase baja. Sentí como si el piso se hubiera abierto bajo mis pies. Marifer, yo me sacrifiqué toda mi vida por ti.
Cuando murió tu papá, trabajé en 3 empleos para darte lo mejor. Te pagué la universidad, te apoyé cuando no tenías trabajo, Exacto, me interrumpió, como si yo hubiera probado su punto. Siempre has sido pobre, mami. Siempre has sido la mujer que limpia casas, que cuenta centavos, que compra ropa en tiendas de segunda mano. Se paró, alisándose el costoso vestido rosa. Eduardo viene de una familia que tiene dinero desde hace generaciones. No puedo presentarte como mi madre. Carmen asintió como si fuera lo más lógico del mundo. Es entendible, Ana Cecilia. A veces las familias simplemente no. Combinan. Leticia añadió sin mirarme a los ojos. Es mejor para todos, ¿no crees? Me quedé sentada en ese banquillo pequeño e incómodo, sintiendo que toda mi vida se desmoronaba en ese probador lleno de espejos que me mostraban mi reflejo desde todos los ángulos. Una mujer mayor, con arrugas alrededor de los ojos, manos ásperas de tanto trabajo, un vestido barato que pensé que era apropiado, pero que ahora se veía patético en comparación con la ropa que rodeaba el lugar. «Pero soy tu madre», susurré, y odié lo débil que sonó mi voz. «Y siempre serás mi madre», dijo Marifer con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero eso no significa que tengas que estar en mi boda. Esto es sobre mi futuro, sobre la nueva vida que voy a construir con Eduardo. ¿Una vida que no me incluye? Una vida que no incluye a la pobreza, mami. Quiero más que eso. Me merezco más que eso». Las palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Me paré lentamente, mis piernas temblando. Marifer, yo ya compré el vestido. Ya hablé con la señora Rodríguez del primer piso para que me prestara sus zapatos negros. Ya. Devuelve el vestido, me dijo sin inmutarse. Recupera tu dinero. Úsalo para algo útil. Carmen y Leticia se rieron otra vez, y esta vez Marifer se unió a ellas. Era una risa suave, pero llena de una crueldad que no sabía que mi hija poseía. Salí del probador sintiendo que caminaba en una pesadilla. Las luces brillantes de la boutique me lastimaban los ojos, el olor a perfume caro me mareaba, y el sonido de mi respiración entrecortada parecía demasiado fuerte en el silencio del lugar. Llegué a la caja registradora donde una joven empleada me sonrió profesionalmente. «¿Todo bien, señora? ¿Va a llevarse el vestido?» Miré hacia atrás, hacia el probador donde mi hija seguía riéndose con sus amigas, probablemente riéndose de mí. «No», le dije a la empleada, quitándome el vestido con manos temblorosas. «No me lo voy a llevar». 20 minutos después, estaba parada en la parada del autobús con mis $80 devueltos en la cartera, sintiendo el frío de diciembre atravesar mi suéter delgado. La gente pasaba a mi lado, cada uno perdido en su propia vida, sin saber que el mundo de una mujer acababa de colapsar completamente. Cuando llegué a mi apartamento, en la calle Las Flores número 23, me senté en mi pequeña cocina y lloré como no había llorado desde el día que enterramos a Roberto. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de tristeza por una pérdida inevitable. Eran de traición, de una herida tan profunda que sentía que nunca sanaría. Esa noche, mientras estaba acostada en mi cama mirando al techo manchado por la humedad, me pregunté dónde había fallado como madre. ¿Cómo había criado a una persona capaz de tal crueldad? ¿Cómo la niña que solía abrazarme cuando tenía pesadillas se había convertido en alguien que me veía como una vergüenza? No sabía que al día siguiente, mientras caminaba por las calles con el corazón roto, conocería a alguien que cambiaría todo. No sabía que mi dolor de esa noche era solo el comienzo de una historia que terminaría de una manera que nunca podría haber imaginado. No quiero que vengas a mi boda. Eres demasiado pobre. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo hubiera decidido coincidir con mi estado de ánimo. No había dormido en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Marifer diciéndome que era demasiado pobre para estar en su boda. Las palabras se repetían una y otra vez hasta que dejé de intentar dormir. Me levanté a las 6 de la mañana. Me preparé mi café aguado con la última cucharada de azúcar que quedaba en el frasco y me quedé sentada en mi pequeña mesa de la cocina, mirando por la ventana hacia la calle.
Los vecinos comenzaban sus rutinas matutinas. El señor González sacando la basura, la señora Martínez colgando la ropa, niños corriendo hacia la escuela con sus uniformes arrugados. Vida normal. Gente normal viviendo días normales. Mientras yo me sentía como si hubiera caído en un hoyo del cual no sabía cómo salir. Decidí no quedarme en el apartamento. Las paredes se sentían demasiado cercanas, demasiado llenas de recuerdos de Marifer niña, cuando todavía me necesitaba, cuando todavía me amaba de verdad. Tomé mi cartera con los $80 devueltos, me puse mi abrigo más abrigado y salí a caminar sin rumbo fijo. Las calles estaban llenas de decoraciones navideñas, luces brillantes, árboles adornados, familias comprando regalos. Normalmente esta época del año me emocionaba. Roberto y yo siempre habíamos hecho de la Navidad algo especial para Marifer, incluso cuando el dinero era escaso. Pero este año, viendo todas estas familias felices, solo me recordaba lo que había perdido. Caminé durante horas sin prestarle atención a dónde iba. Mis pies me llevaron automáticamente hacia el centro de la ciudad. Pasé frente a tiendas que nunca podría permitirme, restaurantes donde nunca había comido, oficinas donde trabajaba gente que probablemente ganaba en un día lo que yo ganaba en un mes con mi pequeña pensión. Eran casi las 2 de la tarde cuando me di cuenta de que no había comido nada. Mi estómago gruñía, pero cuando revisé mi cartera, sabía que tenía que ser cuidadosa con el dinero. Ya no era solo sobre mí. Ya no tenía a Marifer para ayudarme en caso de emergencia. De hecho, ya no tenía a nadie. Me detuve en una pequeña tienda de la esquina y compré un sándwich de jamón y queso por $3. Pan barato, jamón procesado, queso que probablemente no era realmente queso, pero era comida, y eso era todo lo que podía permitirme. Con mi sándwich envuelto en papel aluminio, caminé hasta el Parque Central frente a la iglesia San Miguel. Encontré un banco de metal frío bajo un árbol grande y me senté, desenvolviendo lentamente mi almuerzo tardío. El primer bocado me supo amargo, no por la comida, sino porque me recordó lo sola que estaba. Mientras masticaba en silencio, observé a las personas que pasaban. Parejas jóvenes tomadas de la mano, familias con niños corriendo y gritando de alegría, ancianos alimentando palomas. Todos parecían tener un lugar al cual pertenecer, alguien que los esperaba en casa. Fue entonces cuando lo vi. Al principio era solo una figura borrosa hurgando en el basurero que estaba al otro lado del sendero. Un hombre mayor, con ropa sucia y desgarrada, moviendo papeles y desperdicios como si buscara algo específico. No era una vista inusual en el parque, desafortunadamente, pero algo me hizo prestar más atención. Era su postura. A pesar de la ropa harapienta, había algo en la manera en que se movía que parecía no derrotado. Y luego vi al perro. Un animal flaco, de color café con manchas blancas, que esperaba pacientemente al lado del hombre. El perro tenía una correa improvisada hecha de cuerda vieja, pero lo que me llamó la atención fue la manera en que miraba al hombre. Con amor, con lealtad absoluta, como yo había mirado a Marifer toda su vida. El hombre sacó algo del basurero, parecían ser los restos de una hamburguesa a medio comer, y inmediatamente se la ofreció al perro. El animal la olió, la comió con cuidado, y luego lamió la mano del hombre como agradecimiento. Ese simple gesto me partió el corazón. Miré mi sándwich, todavía casi entero en mis manos, y después miré al hombre y al perro. Mi estómago gruñía de hambre, pero había algo en la escena frente a mí que me movió más profundamente que mi propia necesidad. Me levanté del banco y caminé hacia ellos. «Disculpe», dije suavemente, para no asustarlos. El hombre levantó la vista. Sus ojos me sorprendieron. A pesar de la suciedad en su cara, a pesar de la barba descuidada y el cabello grasoso, sus ojos eran claros, inteligentes. No eran los ojos de alguien perdido en drogas o alcohol. Eran los ojos de alguien que había visto mucho, que había experimentado dolor, pero que mantenía algo intacto en su interior. ¿Sí? Su voz era ronca, pero cortés. ¿Tienen hambre?, pregunté, sintiendo lo absurdo de la pregunta. Por supuesto que tenían hambre.
El hombre estudió mi cara por un momento largo. ¿Por qué pregunta? Porque yo tengo más comida de la que puedo comer. Mentí suavemente, extendiendo mi sándwich hacia él. Y ustedes dos parecen necesitarla más que yo. El perro se acercó primero, olisqueando mi mano con cola que se movía cautelosamente. El hombre lo siguió, pero con más reserva. No necesita hacer eso, señora. No somos su responsabilidad. No es sobre responsabilidad, le dije, y mientras hablaba, me di cuenta de que era verdad. Es sobre humanidad. Aceptó el sándwich con manos que, a pesar de estar sucias, sostenían la comida con cuidado, como si fuera algo precioso. Dividió el sándwich en 2 partes, una para él, una para el perro. Los dos comieron lentamente, saboreando cada bocado. ¿Cómo se llama?, pregunté, señalando al perro mientras me sentaba en el pasto frío junto a ellos. Compañero, dijo el hombre. No es muy original, pero es honesto. Ha sido mi compañero durante 2 años. ¿Y usted? Hubo una pausa. Marcus Wellington. Wellington. Ese apellido me sonaba familiar, pero no podía ubicar de dónde. Ana Cecilia, respondí. Ana Cecilia Morales. Nos quedamos en silencio mientras terminaban de comer. Compañero se acurrucó junto a Marcus, y Marcus se recostó contra el árbol. Había algo peaceful en la escena, algo que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que había estado sintiendo desde ayer. ¿Puedo preguntarle algo, Ana Cecilia?, dijo Marcus después de varios minutos. Claro. ¿Qué la tiene tan triste? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Era tan obvio? ¿Cómo sabe que estoy triste? Una mujer no le da su único almuerzo a extraños a menos que tenga el corazón roto, dijo simplemente. Y usted tiene los ojos de alguien que acaba de perder algo muy importante. Sentí que las lágrimas empezaban a formarse otra vez. Mi hija. Mi única hija se casa mañana, y me dijo que no me quiere en su boda porque soy demasiado pobre. Marcus se quedó inmóvil por un momento. Compañero levantó la cabeza, como si hubiera sentido el cambio en la atmósfera. ¿Su propia hija le dijo eso? Sí. La palabra salió como un susurro. Dijo que mi pobreza la avergüenza, que no puedo conocer a la familia de su novio porque van a pensar mal de ella. Marcus me estudió con esos ojos claros que parecían ver más de lo que deberían. ¿Y qué piensa hacer? No sé qué puedo hacer. Ella ya tomó su decisión. ¿La ama? Con toda mi alma. La he amado desde el momento en que nació. Después de que murió mi esposo, ella era todo lo que me quedaba en el mundo. Pero ella no la ama a usted. No era una pregunta. Era una observación, y dolía porque era verdad. No creo que sepa lo que es el amor real, admití. Creo que solo ama lo que la gente puede hacer por ella. Marcus asintió lentamente. He conocido a muchas personas así, personas que confunden el amor con la utilidad. Algo en su manera de decir eso me hizo mirarlo más de cerca. Había algo en él que no coincidía con su apariencia. Su manera de hablar, la forma en que articulaba sus pensamientos, incluso su postura cuando no estaba actuando como alguien desesperado buscando comida. Marcus, dije lentamente, ¿puedo preguntarle algo ahora? Por supuesto. ¿Es usted realmente quien aparenta ser? Su sonrisa fue pequeña, pero genuina. Se sacó del bolsillo un teléfono que definitivamente no coincidía con su apariencia harapienta. Era negro, elegante, claramente caro. ¿Qué le parece si le cuento mi historia, Ana Cecilia? Y luego, sus ojos se endurecieron ligeramente. ¿Qué le parece si hacemos algo sobre su hija? El hombre limpió las manos en el teléfono carísimo. Tal vez sea hora de conocer a su hija. Marcus guardó el teléfono caro en su bolsillo harapiento y me miró con una intensidad que me hizo sentir como si pudiera ver directamente en mi alma. Compañero se acurrucó más cerca de él, como si supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Ana Cecilia, comenzó, su voz ahora diferente, más clara, con una autoridad que no había notado antes. ¿Alguna vez ha escuchado hablar de Wellington Industries? El nombre me golpeó como un rayo. Por supuesto que había escuchado hablar de Wellington Industries.
Era imposible vivir en esta ciudad y no conocer esa empresa. Eran dueños de la mitad de los edificios del centro, de 3 centros comerciales, de la cadena de hoteles más grande del estado. Eran ricos. No simplemente ricos, sino inconmensurablemente ricos. Sí, susurré, sin entender hacia dónde se dirigía la conversación. Soy Marcus Wellington, el fundador y CEO de Wellington Industries. Por un momento pensé que había escuchado mal, o que el hombre frente a mí había perdido la cordura. Miré su ropa desgarrada, su cabello sucio, sus manos manchadas de tierra del basurero. Este no podía ser el Marcus Wellington, el hombre cuya foto salía ocasionalmente en los periódicos, el multimillonario que donaba millones a hospitales y escuelas. No entiendo, dije. Marcus se pasó las manos por la barba descuidada. Hace 3 años, perdí a mi esposa y a mi hija en un accidente automovilístico. Conducía a un conductor borracho que nunca había trabajado un día en su vida, que nunca había conocido la lucha, que pensaba que el dinero de su papá lo protegía de las consecuencias. Su voz se quebró ligeramente al decir esto, y compañero levantó la cabeza para lamerle la mano. Después del funeral, me di cuenta de que había vivido toda mi vida rodeado de personas que solo me querían por mi dinero. Empleados que me temían, amigos que me adulaban, familiares que aparecían solo cuando necesitaban algo. Nadie me conocía realmente, nadie me amaba por quien era. Comenzaba a entender, aunque todavía parecía imposible. Así que decidí hacer un experimento. Dejé la empresa en manos de mis gerentes más confiables, me disfracé como un hombre sin hogar y salí a las calles a conocer a la gente real, a ver si existía la bondad genuina, el amor desinteresado. ¿Y qué encontró? Su sonrisa fue amarga. En 3 años, solo 3 personas me han ofrecido comida sin esperar nada a cambio. Usted es la tercera, Ana Cecilia, y la primera que me ha tratado como si fuera un ser humano digno de respeto. Me quedé sentada en silencio, procesando esta información. El hombre más rico de la ciudad había estado sentado en el pasto conmigo, comiendo mi sándwich barato, escuchando mis problemas con paciencia genuina. ¿Por qué me cuenta esto? Porque reconozco el dolor cuando lo veo. Y porque después de 3 años de ver la peor parte de la humanidad, usted me ha recordado que todavía existe la bondad en el mundo. Se acercó más, bajando la voz. Y porque su hija representa exactamente el tipo de persona que he aprendido a despreciar. Sentí una mezcla de emociones que no podía identificar. Parte gratitud, parte confusión, parte algo que se sentía peligrosamente como esperanza. ¿Qué quiere decir? Marcus sacó su teléfono otra vez y marcó un número. James, soy yo. Sí, necesito que investigues a alguien. Marifer Morales, se casa mañana con... ¿Eduardo Santillán? Sí, ese Eduardo Santillán. Quiero saber todo sobre ella en 2 horas. Colgó y me miró. Ana Cecilia, ¿confía en mí? Ni siquiera lo conozco realmente. Es cierto, pero me conoce donde importa. Me vio cuando pensaba que no era nadie, que no tenía nada que ofrecerle, y aún así me trató con bondad. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre usted. Se paró y me extendió la mano. Venga conmigo, hay algo que quiero mostrarle. Dudé por un momento. Todo esto parecía irreal, como un sueño extraño. ¿Pero qué más tenía que perder? Mi hija ya me había abandonado. Mi corazón ya estaba roto. Si este hombre estaba loco, al menos me había escuchado con más compasión que mi propia familia. Tomé su mano y me paré. Caminamos 3 cuadras hasta llegar a un edificio que reconocí inmediatamente. Las oficinas centrales de Wellington Industries. Una torre de cristal y acero que se alzaba 30 pisos hacia el cielo, con el logo de la empresa brillando en letras doradas en la entrada. Marcus me guió hasta una entrada lateral que yo no había notado antes. Marcó un código en un panel digital y la puerta se abrió silenciosamente. Un ascensor privado nos esperaba. Piso 30, le dijo a una pantalla digital, y el ascensor comenzó a subir suavemente. Durante el ascenso, me miró con una seriedad que no había visto antes. Ana Cecilia, en unos minutos va a haber una parte de mi mundo que muy pocas personas conocen. Pero antes de que las puertas se abran,
Necesito que entienda algo. ¿Qué? Su hija la lastimó de la manera más profunda posible. La traicionó, la humilló, la desechó como si fuera basura. Y mañana, en su boda, va a celebrar esa traición rodeada de personas que probablemente aplaudirán su decisión. Las puertas del ascensor se abrieron a una oficina que ocupaba todo el piso. Ventanas del piso al techo mostraban la ciudad extendiéndose en todas las direcciones. Muebles que probablemente costaban más que mi apartamento completo. Obras de arte que había visto solo en museos. «Esto no es sobre venganza», continuó Marcus mientras caminábamos hacia su escritorio. «Esto es sobre justicia. Esto es sobre mostrarle a su hija que las acciones tienen consecuencias». Se sentó detrás de un escritorio de caoba masivo y tocó la superficie. Una pantalla emergió del escritorio, mostrando información que hizo que mi estómago se hundiera. Marifer no solo la rechazó porque es pobre, Ana Cecilia. La investigué durante las últimas 2 horas, y la verdad es mucho peor que eso. En la pantalla aparecieron mensajes de texto, emails, conversaciones telefónicas, Marifer hablando con sus amigas, riéndose de mí, llamándome la vieja patética, contando historias sobre cómo había tenido que aguantar mi pobreza toda su vida, planeando cómo iba a deshacerse de mí una vez que estuviera casada con Eduardo. Pero lo peor vino al final. Un audio de una conversación telefónica entre Marifer y Eduardo de la semana pasada. «No te preocupes, amor», decía la voz de mi hija. «Una vez que nos casemos, voy a cortar contacto con mi madre completamente. Es un lastre, una vergüenza. Finge que está enferma o algo así, y nunca más tendremos que lidiar con ella». La risa de Eduardo resonaba en el audio. «Perfecto. Mi madre ya preguntó por qué no ha venido a ninguna cena familiar. Le voy a decir que tienes problemas familiares que prefieres mantener privados». «Exactamente. Y después de unos años, si alguien pregunta, diremos que se murió o algo así. Nadie va a investigar». El audio terminó y yo me quedé sentada en shock completo. No era solo que Marifer no me quisiera en su boda, era que había planeado borrarme de su vida completamente, como si nunca hubiera existido. Marcus apagó la pantalla y me observó con cuidado. ¿Está bien? No estaba bien. Estaba devastada, furiosa, traicionada de una manera que no sabía que era posible, pero también sentía algo más. Por primera vez en meses, sentía claridad. «¿Qué propone que hagamos?», pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza en mi voz. Marcus sonrió, y por primera vez fue una sonrisa genuinamente cálida. «Propongo que vayamos a esa boda, Ana Cecilia. Propongo que le demos a su hija exactamente lo que se merece». Se paró y caminó hacia una pared que se deslizó para revelar un closet más grande que mi sala de estar, lleno de trajes caros, vestidos elegantes, zapatos que brillaban como espejos. «Pero primero», dijo, sacando un vestido azul marino que era claramente de diseñador, «usted va a esa boda vestida como la reina que es, y yo voy a ir como su acompañante». «Marcus, yo no puedo aceptar esto». Ana Cecilia me interrumpió, su voz firme pero gentil. «Usted me dio su única comida cuando pensó que no tenía nada. Déjeme darle esto. Déjeme darle la dignidad que su hija intentó quitarle». Miré el vestido, luego lo miré a él, luego miré por las ventanas hacia la ciudad donde mi hija estaba probablemente preparándose para su boda, creyendo que había ganado. En la boda de su hija, ella va a descubrir quién realmente importa. El sábado amaneció claro y frío. Uno de esos días de diciembre en que el cielo parecía de cristal azul. Desde la ventana del hotel donde Marcus había insistido que me quedara la noche anterior, podía ver la iglesia San Miguel en la distancia, donde en pocas horas mi hija se casaría sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. No había dormido bien, no por nervios, sino por una extraña mezcla de anticipación y dolor que no podía identificar. Parte de mí seguía sin creer que todo esto estuviera sucediendo, que el hombre más rico de la ciudad hubiera aparecido en mi vida exactamente cuando más lo necesitaba, como un ángel vengador disfrazado de indigente. A las 10 de la mañana, como había prometido, Marcus llegó a la suite del hotel.
Pero esta vez no era el hombre harapiento que había conocido en el parque. Este era Marcus Wellington, CEO, traje negro perfectamente cortado, zapatos de cuero brillante, cabello peinado hacia atrás, barba recortada con precisión. Si no hubiera sido por sus ojos, esos mismos ojos claros e inteligentes, no lo habría reconocido. «Buenos días, Ana Cecilia. ¿Lista para el día más importante de su vida?» Me había puesto el vestido que él había elegido. Azul marino, pero no el azul barato de mi vestido de vuelto. Este era como el color del océano profundo, con una tela que caía perfectamente sobre mi figura y me hacía ver años más joven. Los zapatos eran cómodos pero elegantes, la cartera pequeña pero claramente cara. Por primera vez en años me sentía hermosa. «No sé si estoy lista», admití, ajustándome los pendientes de perla que habían aparecido misteriosamente con el vestido. «La entiendo, pero recuerde, no estamos haciendo esto para lastimar a Marifer. Estamos haciendo esto para mostrarle quién es realmente su madre». Marcus había explicado el plan la noche anterior. Llegaríamos a la iglesia exactamente a la hora en que la ceremonia debía comenzar. Él se presentaría como mi amigo especial, alguien que había conocido recientemente y que había insistido en acompañarme al evento más importante de mi vida. La identidad de Marcus se revelaría gradualmente, permitiendo que las implicaciones se hundieran lentamente en las mentes de todos los presentes. «¿Está seguro de que quiere hacer esto?», le pregunté mientras bajábamos en el ascensor hacia el lobby. «Esto va a crear un escándalo. Los periódicos, las redes sociales». Marcus se ajustó los puños de su camisa. «Ana Cecilia, he estado escondido durante 3 años. Tal vez sea hora de que el mundo vea qué tipo de persona realmente soy. ¿Y qué tipo de personas son aquellos que se creen superiores por tener dinero?» En el lobby nos esperaba algo que me dejó sin respiración. Una fila de 15 BMW negros, relucientes bajo el sol del mediodía. Cada carro tenía un chofer uniformado parado junto a la puerta trasera. El carro del centro, ligeramente más grande que los otros, tenía placas personalizadas que decían MW01. ¿Todo esto es necesario?, pregunté, sintiendo de repente que tal vez habíamos ido demasiado lejos. «Su hija la rechazó porque pensó que era demasiado pobre para estar en su boda», dijo Marcus, abriendo la puerta del carro central para mí. «Creo que es hora de que entienda lo que realmente significa el poder». El viaje hasta la iglesia tomó solo 15 minutos, pero se sintieron como horas. Marcus no habló mucho durante el trayecto. Solo revisó algo en su teléfono y me miró ocasionalmente con una sonrisa que era parte conspirativa, parte protectora. «Ana Cecilia», dijo cuando estábamos a 2 cuadras de la iglesia, «quiero que sepa que pase lo que pase en las próximas horas. Usted no está sola. Nunca más va a estar sola si no quiere estarlo». Llegamos exactamente a la 1 de la tarde, la hora programada para el inicio de la ceremonia. Los 15 carros se estacionaron en perfecta formación frente a la iglesia, bloqueando completamente la entrada principal. Los choferes salieron simultáneamente y abrieron las puertas traseras, aunque solo 2 de los carros tenían pasajeros: Marcus y yo. El efecto fue exactamente el que Marcus había planeado. Los invitados que se dirigían hacia la iglesia se detuvieron en seco. Algunos sacaron sus teléfonos para tomar fotos. Otros se quedaron simplemente mirando, preguntándose qué dignatario o celebridad había llegado al evento. Marcus salió primero, se ajustó el saco de su traje y luego me ofreció su brazo con la cortesía de un verdadero caballero. Mientras caminábamos hacia las puertas de la iglesia, pude ver las caras de los invitados cambiando de curiosidad a reconocimiento gradual. «Es ese», escuché que alguien susurraba. «No puede ser. ¿Marcus Wellington? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Quién es la mujer que va con él?» Las puertas de la iglesia estaban abiertas, y desde afuera pude escuchar el sonido del órgano tocando la marcha nupcial. La ceremonia había comenzado. Marifer estaba caminando por el pasillo en este mismo momento, probablemente sintiéndose como la reina del mundo, sin idea de que su mundo estaba a punto de colapsar. Marcus y yo nos detuvimos en la entrada.
Dentro de la iglesia pude ver la parte trasera de las cabezas de los invitados. Al frente, Eduardo esperaba en el altar con su padrino. Y ahí, caminando lentamente por el pasillo en un vestido blanco, que probablemente costaba más que mi renta de todo un año, estaba mi hija. Se veía hermosa, tenía que admitirlo. El vestido le quedaba perfecto. Su cabello estaba peinado en un moño elaborado y llevaba un collar de perlas que brillaba bajo la luz de las velas. Por un momento, el corazón se me quebró otra vez al recordar a la niña pequeña que solía jugar a la boda con sus muñecas, insistiendo en que yo fuera la madrina de honor. Pero ese momento pasó rápidamente cuando recordé el audio que había escuchado ayer, las palabras crueles, los planes para borrarme de su vida, la risa fría cuando discutía mi futuro como si fuera un problema que resolver. ¿Lista?, susurró Marcus. Asentí, y juntos cruzamos el umbral de la iglesia. El efecto fue inmediato y devastador. Las cabezas comenzaron a voltearse. Primero unas pocas, luego más y más, hasta que una ola de murmullos y gasps llenó la iglesia. La marcha nupcial se interrumpió abruptamente cuando el organista se distrajo con la conmoción. Marifer, que estaba a solo unos pasos del altar, se detuvo y se volteó para ver qué había causado la interrupción. Cuando me vio, su cara pasó por una serie de emociones en cuestión de segundos: confusión, shock, horror y finalmente algo que solo puede describirse como terror puro. Pero cuando sus ojos se movieron hacia Marcus, quien caminaba a mi lado con confianza absoluta, su cara se volvió completamente pálida, como si hubiera visto un fantasma. Eduardo, desde el altar, frunció el ceño tratando de entender qué estaba pasando. Su familia, sentada en las primeras filas, intercambiaba miradas de confusión. Pero los invitados que conocían quién era Marcus Wellington habían comenzado a susurrar más fuerte, y su nombre se extendía por la iglesia como fuego. Marcus me guió calmadamente hacia un banco vacío en la parte trasera. Nos sentamos como si fuéramos invitados normales, llegando un poco tarde a una ceremonia normal. Él mantuvo su brazo ligeramente alrededor de mi hombro, una declaración silenciosa pero clara de que estábamos juntos. El sacerdote, claramente confundido por la interrupción y los murmullos, intentó retomar la ceremonia. ¿Podemos continuar con la marcha? Pero Marifer no se movía. Estaba parada en el pasillo, su buqué de rosas blancas temblando en sus manos, mirándome como si no pudiera creer que estuviera ahí. Su madre de crianza, que había muerto cuando ella tenía 15 años, había sido reemplazada por mí en su mente como la fuente de toda vergüenza. Y ahora, en el día que debía ser su triunfo supremo, yo estaba ahí, claramente no pobre, claramente acompañada por el hombre más poderoso de la ciudad. Eduardo finalmente bajó del altar y caminó hacia ella. «Marifer, ¿qué pasa? ¿Quién es esa mujer?». Su voz llevaba por toda la iglesia en el silencio tenso que había caído sobre la congregación. Marcus se paró lentamente, su presencia comandando la atención de toda la iglesia. Cuando habló, su voz fue clara, autorizada, imposible de ignorar. «La mujer es Ana Cecilia Morales, y yo soy Marcus Wellington». Una pausa mientras dejaba que la información se hundiera. «Ana Cecilia es la madre de la novia, y estoy aquí porque ayer, cuando estaba disfrazado como un hombre sin hogar, ella me dio su única comida sin esperar nada a cambio». Un silencio total cayó sobre la iglesia. Incluso los niños pequeños habían dejado de hacer ruido. «Estoy aquí», continuó Marcus, «porque quería conocer a la hija de una mujer tan extraordinariamente generosa. Quería ver qué tipo de persona había criado a alguien con tal bondad en su corazón». Marifer soltó su bouquet. Las rosas blancas se esparcieron por el piso de mármol de la iglesia. Eduardo se volteó hacia ella, su cara una máscara de confusión y horror creciente. «¿Esta es tu madre? ¿La madre que dijiste que estaba demasiado enferma para venir a la boda?». Eduardo olvidó para Marifer con náusea. «Cancelamos todo, ahora». El silencio en la iglesia era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Marifer estaba parada en el pasillo,
rodeada de rosas blancas esparcidas, con su vestido de novia arrugándose mientras sus manos temblaban incontrolablemente. Eduardo la miraba como si nunca la hubiera visto antes en su vida. ¿Cancelar? La voz de Marifer salió como un chillido agudo que resonó contra las paredes de piedra de la iglesia. ¿Cancelar nuestra boda por ella? Eduardo se alejó un paso de ella, como si su cercanía lo contaminara. Me mentiste, Marifer. Me dijiste que tu madre estaba demasiado enferma para venir. Me dijiste que era una situación dolorosa que preferías mantener privada. ¡Y lo es!, gritó Marifer, su compostura perfecta finalmente colapsando. Ella es una vergüenza. Vive en un apartamento horrible, usa ropa barata, trabaja limpiando casas. No quería que tu familia pensara que vengo de la pobreza. Marcus se paró lentamente desde nuestro banco, su presencia llenando el espacio como una tormenta silenciosa. «Señorita Morales», dijo, su voz cortés pero con un filo que hizo que varios invitados se enderezaran en sus asientos. ¿Podría explicarle a su prometido lo que escuché ayer en sus conversaciones telefónicas? Marifer palideció aún más, si eso era posible. No sé de qué habla. Por supuesto que lo sabe. Marcus sacó su teléfono y lo sostuvo en alto. ¿Quiere que reproduzca la grabación donde le dice a Eduardo que planea cortar contacto conmigo completamente después de la boda? La parte donde sugiere decirle a la gente que su madre murió para no tener que explicar por qué nunca la ven. Eduardo retrocedió como si lo hubieran golpeado. ¿Dijiste eso? No es lo que parece. Marifer se acercó desesperadamente a él, pero Eduardo levantó las manos para mantenerla alejada. ¿No es lo que parece? La voz de Eduardo se elevó, llena de disgusto. Marifer, planeas fingir que tu propia madre está muerta. ¿Cómo puedo confiar en alguien capaz de eso? ¿Cómo puedo traer a alguien así a mi familia? Fue entonces cuando la madre de Eduardo, Rosa Santillán, se paró desde la primera fila. Era una mujer elegante en sus 60 años, vestida en un traje de seda color champán, con perlas reales alrededor del cuello. Su voz, cuando habló, tenía la autoridad de alguien acostumbrada a ser obedecida. «Eduardo, ven aquí ahora mismo». Eduardo caminó hacia su madre como un niño regañado. Rosa lo tomó del brazo y habló lo suficientemente alto para que toda la iglesia pudiera escuchar. «No voy a permitir que alguien con tan poca moral se case con mi hijo. Alguien que puede abandonar a su propia madre es alguien que eventualmente abandonará a su esposo». Miró directamente a Marifer. «Esta boda no va a suceder». Marifer se tambaleó como si la hubieran golpeado físicamente. «No pueden hacer esto. Ya pagamos por todo. Los invitados están aquí. El salón está reservado». «Todo eso puede cancelarse», dijo Rosa fríamente. «Pero una vez que permitamos que alguien sin principios entre a nuestra familia, el daño sería permanente». Eduardo asintió, su decisión claramente tomada. «Marifer, esto se acabó. No puedo casarme con alguien que trata a su propia madre como basura». Fue entonces cuando Marifer me miró directamente por primera vez desde que había entrado a la iglesia. Sus ojos, que una vez habían sido los ojos inocentes de mi niña pequeña, ahora ardían con odio puro. «Todo esto es tu culpa», me gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Tú arruinaste mi vida. Tú viniste aquí a destruir mi felicidad». Me paré lentamente del banco, sintiendo que todas las miradas de la iglesia se enfocaban en mí. Marcus puso una mano gentil en mi hombro, pero sabía que esto era algo que tenía que hacer sola. «Marifer», dije, mi voz más calmada de lo que me sentía, «yo no arruiné tu vida. Tú arruinaste tu propia vida cuando decidiste que el amor que te di durante 38 años no valía nada. Tú nunca entendiste», sollozó Marifer. «Siempre fuiste pobre, siempre fuiste una vergüenza. Quería algo mejor para mí». «Y podrías haberlo tenido», le respondí, caminando lentamente hacia el pasillo central. «Podrías haber tenido una vida mejor y aún así haberme respetado. Podrías haber crecido, progresado, encontrado el éxito y aún así haberme amado». Las lágrimas corrían por su cara, arruinando su maquillaje perfectamente aplicado. «Pero tú me avergonzabas.
No, mi amor. Lo que te avergonzaba era tu propia falta de carácter. Marcus había comenzado a caminar detrás de mí, pero se detuvo a una distancia respetuosa. Esto era entre mi hija y yo. Marifer, te di todo lo que tenía. Cuando tu papá murió, trabajé en 3 empleos para darte una buena educación. Te compré la ropa que querías, aunque eso significara que yo no comprara nada nuevo durante años. Te pagué la universidad, te apoyé cuando no podías encontrar trabajo, te presté dinero que nunca me devolviste. Eso era tu responsabilidad como madre. Sí, era mi responsabilidad criarte, pero no era mi responsabilidad permitir que me trataras como basura. No era mi responsabilidad aceptar ser borrada de tu vida. Eduardo había estado escuchando todo este intercambio con una expresión de horror creciente. Finalmente habló, dirigiéndose directamente a Marifer. Durante 6 meses me has estado diciendo que tu madre estaba demasiado enferma para conocer a mi familia. Me inventé disculpas para mis padres sobre por qué nunca aparecías con ella en eventos familiares. Y todo era mentira. «Lo hice por nosotros», gritó Marifer desesperadamente, «para que pudiéramos tener una vida mejor». Una vida construida sobre mentiras no es mejor, Marifer, es hueca. Rosa Santillán se acercó a mí, ignorando completamente a Marifer. Cuando me habló, su voz era formal pero respetuosa. «Señora Morales, le debo una disculpa. Mi hijo me dijo que usted estaba demasiado enferma para unirse a nosotros en cenas familiares. Si hubiera sabido la verdad, la habría invitado personalmente». Marcus se acercó ahora, poniéndose a mi lado. «Rosa, permíteme presentarte formalmente a Ana Cecilia Morales, una de las mujeres más nobles que he conocido en mi vida». Rosa extendió su mano hacia mí y yo la tomé, sintiéndome extrañamente calmada en medio de todo este caos. «Es un honor conocerla, Ana Cecilia. Lamento profundamente las circunstancias». Marifer observaba este intercambio con una expresión de incredulidad total. Su mundo perfecto, su plan perfecto, se estaba desmoronando frente a sus ojos. «No pueden hacer esto», gritó otra vez. «Yo invertí todo en esta relación. Dejé mi trabajo, dejé mi apartamento, no tengo a dónde ir». Marcus la miró con una expresión que podría haber congelado agua. «Señorita Morales, tenía una madre que la amaba incondicionalmente, que habría hecho cualquier cosa por usted. Tenía un hogar, tenía familia. Usted eligió tirar todo eso a la basura por dinero y estatus. Elegí algo mejor». «No», dije, mi voz firme pero no cruel. «Elegiste algo vacío, elegiste la ilusión sobre la realidad, y ahora tienes que vivir con esas consecuencias». Eduardo se quitó el anillo de bodas de su dedo y lo colocó en el banco más cercano. «Marifer, quiero que tomes tus cosas de mi apartamento y te vayas. No quiero verte otra vez». «Eduardo, no». Marifer corrió hacia él, pero él se alejó. «No hay nada más que decir. Esto se acabó». Marcus me tomó del brazo gentilmente. «Ana Cecilia, creo que es hora de que nos vayamos. Usted ya hizo lo que vino a hacer». Mientras caminábamos hacia la salida de la iglesia, pude escuchar a Marifer sollozando detrás de nosotros, rogándole a Eduardo que cambiara de opinión, suplicándole a Rosa que la perdonara. Pero sus palabras caían en oídos sordos. Afuera, los 15 BMWs negros seguían estacionados, brillando bajo el sol de la tarde. Marcus me ayudó a entrar al carro central, y mientras nos alejábamos de la iglesia, me volví para mirar por última vez. Marifer estaba parada en los escalones de la iglesia, en su vestido de novia arrugado, completamente sola. Los invitados se dispersaban, algunos hablando en voz baja entre ellos, otros tomando fotos con sus teléfonos. Elija Marifer, su madre o su nueva vida. No puede tener ambas. 6 meses después de la boda que nunca fue, estaba sentada en el balcón de mi nuevo apartamento en el distrito más exclusivo de la ciudad, tomando café en una taza de porcelana real y viendo el amanecer pintar el cielo de rosa y dorado. El apartamento que Marcus había insistido en darme era más grande que cualquier lugar en el que hubiera vivido en mi vida, con techos altos, ventanas del piso al techo y una vista que se extendía por millas.
Pero no era el lujo lo que me hacía feliz. Era la paz. Mi nueva vida había comenzado el lunes después de la boda interrumpida. Marcus había cumplido todas las promesas que me había hecho ese día en su oficina. Me había ofrecido un trabajo como directora de servicios familiares en la Fundación Wellington, una organización que ayudaba a familias en crisis. Mi salario de $3,000 mensuales era más dinero del que había ganado en toda mi vida, pero más importante que eso, el trabajo me daba propósito. Todos los días me levantaba sabiendo que iba a ayudar a otras madres que habían sido abandonadas por sus hijos, a otros padres que habían sacrificado todo por familias que no los apreciaban. Era un trabajo que requería mi experiencia de vida, mi comprensión del dolor, mi capacidad de encontrar esperanza en medio de la desesperación. Marcus se había convertido en algo que nunca esperé encontrar a los 65 años. Un verdadero amigo. No había romance entre nosotros. Ambos estábamos demasiado lastimados por nuestros pasados para eso, pero había una comprensión profunda, un respeto mutuo que había crecido desde aquel día en el parque cuando compartí mi sándwich con un extraño. Compañero, el perro fiel de Marcus, había encontrado un lugar permanente en mi apartamento. Marcus decía que el perro me había elegido desde el primer día, y que él solo había estado cuidándolo hasta que pudiera encontrar su verdadero hogar. Cada mañana, compañero se sentaba a mi lado en el balcón, su cabeza apoyada en mi regazo, mientras yo tomaba mi café y planificaba el día. La primera vez que Marifer intentó contactarme fue 2 semanas después de la boda cancelada. Recibí un mensaje de texto que decía: «Mami, necesitamos hablar, las cosas se pusieron complicadas». Lo borré sin responder. La segunda vez fue un mes después. Esta vez fue una llamada telefónica que no contesté, seguida de un mensaje de voz. «Mami, sé que estás enojada, pero soy tu hija. No puedes cortarme de tu vida para siempre». También borré ese mensaje. Para el tercer mes, sus intentos de contacto se habían vuelto más desesperados. Emails largos, explicando que todo había sido un malentendido, que ella realmente me amaba, que había estado bajo mucha presión por la boda y no había pensado claramente. Le había pedido a vecinos del viejo edificio que trataran de averiguar dónde vivía ahora. Había incluso aparecido en mi trabajo anterior solo para descubrir que ya no trabajaba allí. Marcus me había ofrecido conseguir una orden de restricción, pero le dije que no era necesario. Marifer eventualmente se daría por vencida cuando se diera cuenta de que no iba a funcionar. Y tenía razón. Después del 4.º mes, los mensajes pararon. Escuché por medio de conocidos mutuos que Marifer había tenido que mudarse de vuelta con una amiga, que había estado luchando para encontrar trabajo después de que la historia de la boda cancelada se había extendido por su círculo social. Eduardo se había mudado a otra ciudad, aparentemente para comenzar de nuevo lejos del escándalo. Parte de mí se sentía mal por ella. Parte de mí extrañaba a la niña que había sido antes de que la avaricia y la vergüenza torcieran su corazón. Pero una parte más grande de mí, la parte que había aprendido a valorarse a sí misma, sabía que había tomado la decisión correcta. El timbre de mi teléfono interrumpió mis pensamientos matutinos. Era Marcus. «Buenos días, Ana Cecilia. ¿Lista para otro día de cambiar vidas?» Me reí. Algo que había redescubierto cómo hacer en estos últimos meses. Siempre listo. ¿Qué tenemos hoy? Una madre de 50 años cuyo hijo la ha estado chantajeando emocionalmente por dinero durante años. Acaba de encontrar el valor de cortar contacto, pero necesita apoyo. Perfecto, la veré en 1 hora. Después de colgar, me quedé sentada por unos minutos más, disfrutando la quietud de la mañana. Compañero se estiró y bostezó. Luego me miró con esos ojos sabios que parecían entender todo. «¿Sabes qué, compañero?», le dije, rascándole detrás de las orejas. «Creo que finalmente entiendo qué significa ser realmente libre». Era verdad. Durante 38 años, mi identidad había estado completamente entrelazada con ser la madre de Marifer. Todo lo que hacía, cada decisión que tomaba, cada sacrificio que hacía, era sobre ella. Su felicidad había sido mi felicidad, su éxito había sido mi éxito, su aprobación había sido mi validación.
Pero ahora, por primera vez en décadas, era simplemente Ana Cecilia. No la madre de alguien, no la empleada de alguien, no la responsabilidad de alguien. Era una mujer con sus propios sueños, sus propias metas, su propio valor que no dependía de nadie más. Mi trabajo en la Fundación Wellington me había enseñado que mi historia no era única. Había cientos, tal vez miles de padres que habían sido desechados por hijos narcisistas, que los veían solo como recursos a ser explotados. Pero también había esperanza. Había personas que habían encontrado la fuerza para liberarse, para construir nuevas vidas basadas en respeto mutuo en lugar de obligación tóxica. Alrededor de las 10 de la mañana, mientras me preparaba para ir al trabajo, escuché un golpe suave en mi puerta. Cuando miré por la mirilla, mi corazón se detuvo por un momento. Era Marifer. Se veía terrible. Su cabello, que siempre había mantenido perfectamente peinado, estaba descuidado. Su ropa, aunque todavía de buena calidad, estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Había perdido peso y tenía ojeras profundas bajo los ojos. Por un momento, la madre en mí quiso abrir la puerta, abrazarla, preguntarle qué estaba mal. Pero me mantuve firme. En lugar de abrir la puerta, hablé a través de ella. Marifer, no tengo nada que decirte. Mami, por favor, solo quiero hablar contigo 5 minutos. Ya hemos hablado todo lo que teníamos que hablar. Mami, me equivoqué, lo admito, me equivoqué terriblemente, pero eres mi madre, no puedes abandonarme para siempre. Sus palabras me dolieron, porque por un momento sonaron genuinas. Pero luego recordé todas las veces anteriores que había sonado genuina cuando quería algo. Recordé el audio que Marcus me había mostrado. Recordé la risa cruel en su voz cuando planeaba borrarme de su vida. Marifer, no te abandoné. Tú me abandonaste a mí. Tú elegiste cortar nuestra relación cuando decidiste que mi amor no valía tanto como el dinero de Eduardo. Pero las cosas cambiaron. Eduardo se fue. Perdí todo. Y ahí estaba. La verdad detrás de su arrepentimiento. No estaba aquí porque se hubiera dado cuenta de que me amaba. Estaba aquí porque había perdido todo lo demás y ahora me necesitaba otra vez. Marifer, si Eduardo hubiera decidido casarse contigo a pesar de todo, nunca habría venido aquí. Si hubieras conseguido otra relación rica, nunca habrías pensado en mí otra vez. Silencio del otro lado de la puerta. Eso no es verdad. Ambas sabemos que sí lo es. Mami, soy tu única hija. Y tú decidiste que yo no era tu madre. Más silencio. Luego, sollozos suaves. No tengo a nadie más. Esa fue tu elección, mi amor. Tuviste a alguien que te amaba incondicionalmente y elegiste tirar ese amor a la basura por dinero y estatus. ¿Qué se supone que haga ahora? Lo que cualquier adulta hace, encontrar la manera de vivir con las consecuencias de sus decisiones. Los sollozos se volvieron más fuertes. Parte de mí quería abrir la puerta, porque a pesar de todo, todavía la amaba. Pero amar a alguien no significa permitir que te destruya. Marifer, te deseo lo mejor en la vida. Espero que encuentres la felicidad, que aprendas de esto, que te conviertas en una mejor persona. Pero no puedo ser parte de tu vida otra vez, no después de lo que hiciste. Mami, adiós, Marifer. Esperé hasta que escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Luego esperé 10 minutos más antes de abrir la puerta para asegurarme de que se hubiera ido. Cuando finalmente salí, no había rastro de ella. Esa noche, Marcus vino a cenar a mi apartamento como hacía 1 o 2 veces por semana. Le conté sobre la visita de Marifer mientras preparaba pollo al limón con las hierbas que cultivaba en mi balcón. ¿Cómo te sientes?, me preguntó mientras servía el vino. Libre, respondí inmediatamente. Por primera vez en mi vida me siento completamente libre. ¿Sin culpa? Sin culpa. Marcus sonrió y levantó su copa. Entonces brindemos por la libertad, y por las segundas oportunidades, y por la amistad, añadí, y por encontrar familia en lugares inesperados. Esa noche, después de que Marcus se fuera, me senté en mi balcón con compañero a mis pies,
viendo las luces de la ciudad extenderse hasta el horizonte. Mi teléfono estaba silencioso, mi corazón estaba tranquilo, mi conciencia estaba clara. Tenía 65 años, y finalmente había aprendido la diferencia entre amor y obligación, entre sacrificio y autodestrucción, entre familia real y gente que solo comparte tu sangre. Marifer había elegido el dinero por encima del amor. Eduardo había elegido la integridad por encima de la conveniencia. Marcus había elegido la bondad por encima del cinismo. Y yo había elegido mi propia dignidad por encima de la culpa. Al final, todos habíamos obtenido exactamente lo que merecíamos. Ana cerró la puerta. Por primera vez, no sintió culpa.